Tenía que dárselo, por decirle el mismo día que necesitaba algo apropiado para una cena con el jefe del clan Hyuga. Mai había hecho un gran trabajo con su atuendo. Su holgada vestimenta negra era sencilla pero fina, casi exquisita, y resaltaba su piel pálida que, a su vez, resaltaba aún más el color de su cabello y ojos. Sin embargo, si era honesto, prefería las pieles que había usado para encontrarse con el Yamanaka el mes pasado. Puede que no hayan sido tan impresionantes, pero sin duda fueron muy cómodos. Eso no quiere decir que no fuera así, ya que la suave tela era agradablemente fría al tacto y se abrazó lo suficientemente floja como para que solo fantasma contra su piel, pero la sencillez de las pieles y su pesado calor trajeron consigo una comodidad que era difícil partido. Aún así, supuso que podría acostumbrarse a esta ropa. No es que tuviera muchas opciones. Incluso si no dijera nada sobre su nuevo estatus como Daimyo Mai, se encargaría de asegurarse de que estuviese debidamente vestido para su puesto. También era poco probable que aceptara un no por respuesta. En realidad era lo mejor, porque estaba mucho más dispuesto a ocuparse de sus asuntos, como si todavía fuera el joven estudiante de la academia que de alguna manera se había ganado un ejército. La imagen era importante, sí, pero Naruto nunca había ido realmente bien, por lo general se inclinaba hacia el impacto. Él no estaba tratando de encajar, estaba enviando un mensaje. Ese mensaje solía transmitirse también con sus acciones, así que lo que llevaba no era tan importante. Desafortunadamente, todavía había reglas para este juego y no podía esperar romperlas si pretendía seguir jugando, y de todas las reglas, vestir el papel no era una carga demasiado terrible para él. También había algo que decir acerca de disfrazarse. El atuendo correcto podría hacer o romper la imagen de uno, pero también podría afectar la mentalidad del usuario. Las pieles eran salvajes, pero llenas de un poder natural. Sin embargo, estas túnicas negras lo hacían sentir como el daimyo, que era ahora potencia refinada y fría calma. Siempre había sido un señor, pero ahora podía considerarse a sí mismo como uno solo. Lástima, todavía, que no era probable que se pusiera las pieles de nuevo incluso si su atuendo actual no fuera más apropiado. Mai misma le había dicho que creía que se veía mejor con estas prendas negras, y eso significaba que se quedarían si ella tuviera algo que decir al respecto. Ella lo hizo, en caso de que no estuvieras muy seguro. Alisando sus mangas, y comprobando que ambas dagas estaban presentes, sus manos se movieron hacia la faja púrpura que separaba su top negro de sus pantalones igualmente oscuros. Tuvo cuidado de evitar que sus dedos se aferraran al fino bordado dorado. No estaba tan seguro de que no fuera oro real, y le sorprendería si lo hubiera estado, mientras sutilmente comprobaba que las 4 dagas todavía estaban almacenadas allí. Se mantuvo. No se detuvo a comprobar la ubicación de la 7ª daga. Era completamente imposible hacerlo mientras continuaba caminando, pero pudo sentirla lo suficientemente bien apretada contra su pantorrilla derecha y sujetada allí por las vendas blancas que le ataban. Pantalones a sus sandalias tejidas. Parecía que su calzado era lo más básico que vestía, hasta donde sabía, ya que no había nada que los separara de cualquier otro par. Por supuesto, Mai era tan práctica como estaba decidida a vestirlo de la mejor manera, por lo que no le sorprendería que ella hubiera olvidado algo elegante para poder tener un par de sandalias confiables si ocurría algo. Esperaba que nada lo hiciera, realmente lo era, pero nunca estaba mal estar preparado para tomar un descanso si los dioses se aburrían. Los dioses, por supuesto, le recordaban la creencia de Hyuga en el destino, y eso casi hizo que un gemido escapara de sus labios. Si así era como la mayoría del destino de Hyuga iba a aparecer con frecuencia a lo largo de la cena, especialmente si se quedaba un tiempo, lo cual era probable en esta situación, porque la cena fácilmente tomaría varias horas, y posiblemente tomaría al menos 8 considerando el estado de Hyuga, y eso iba a volverse realmente viejo muy rápido. Este comensal tenía el potencial de ser un dolor real en su culo, pero al menos Hinata estaría allí con un poco de suerte. Debería ser capaz de usarla para manipular ligeramente la conversación y dirigirla de nuevo en caso de que Yasuo empiece a hablar del destino. Eso es lo que esperaba, al menos. Trató de no mirar fijamente, o eso es lo que se dijo a sí misma, pero ¿era este el chico que había defendido a su hermana? Por los dioses, no es de extrañar que la antigua heredera pareciera herida. Muchos de los hombres dentro de su clan se consideraban bastante atractivos de una manera casi femenina, tanto dentro como fuera del clan, pero nunca antes habían tenido la tentación de llamar bello a un hombre. El joven ante ella, sin embargo, no podría describirse de otra manera. Y para pensar, él no solo era el que había declarado a su hermana bajo su protección, sino que ahora él era el que buscaba protección. El joven con conexiones con los temibles lobos, un grupo que recientemente había sido declarado casa noble del propio daimyo.
Naruto, estaba segura, se vería en el lugar correcto entre la corte imperial de bomberos. La idea fue suficiente para traer un ligero roce de rojo a sus mejillas, lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido en la luz anaranjada del comedor formal del recinto, pero lo suficiente como para sentir sus cálidas mejillas. Sin embargo, era difícil apartar la mirada de él y, sin duda, su hermana, y quizás incluso su padre, estarían de acuerdo. La tela de medianoche, que era lo suficientemente suelta para no ser constrictiva pero cortada lo suficientemente cerca como para ajustarse a la forma, absorbió la luz a su alrededor mientras su piel pálida reflejaba la luz de la habitación, un contraste que la hizo dudar, por solo un segundo, de que era solo un hombre joven. Un joven hermoso, pero un hombre joven, no obstante. Su cabello, a diferencia de su piel, no reflejaba la luz, en cambio, pareció capturarlo, ardiendo con llamas de color naranja con el parpadeo de las velas. Era como si su cabeza estuviera coronada por llamas vivas. El hijo de Amaterasu le dio carne. Por otra parte, con lo hermosa que le parecía a ella, ¿no sería tal vez la misma Amaterasu quien bajó a visitar el avión mortal? Su cuerpo tembló ligeramente ante la idea. Si realmente era Amaterasu sentada en su mesa, conocida y contactada por su hermana Hinata, tal vez había algo de cierto en la idea de que Hinata fuera una especie de diosa o al menos estuviera conectada con Fate de alguna manera que ellos no pudieran entender. Ella negó con la cabeza, desalojando el pensamiento que intentaba echar raíces. Esa línea de pensamiento era ridícula. Su hermana no era una deidad y tampoco el chico sentado frente a su padre. Incluso cuando descartó la idea, sus ojos purpúreos brillaron con más luz de la que posiblemente se reflejaría en las llamas y otro temblor atravesó su pequeño cuerpo. Su hermana no era una deidad, estaba resuelta en ese hecho, pero Naruto podría tener vínculos con los dioses. Y esa era solo una razón más para que ella se pusiera en su favor. Una sonrisa suave adornaba sus labios mientras miraba a su hermana. Incluso con la luz que ocultaba su sonrojo, no hizo nada para disimular la forma en que estaba mirando a su invitado. No es que ella pudiera culparla, realmente. Una figura imponente era la que cortaba, de espalda recta, regia y absolutamente imponente. No se veía cómodo con su atuendo, estas nuevas prendas negras teñidas con un toque violeta y un débil brillo dorado, pero tampoco parecía incómodo. Era como si siempre lo hubiera usado, porque le sentaban perfectamente en el estado en el que había entrado tan recientemente. Hyuga Hinata nunca puso mucho empeño en el destino, no como el resto de su familia, pero incluso ella no podía negar que algo más parecía tener algo que ver en la vida del joven sentado tan elegantemente en su mesa, buscando todo el mundo como si fuera perfectamente natural para él encontrarse cenando con la cabeza de los Hyuga. Sus ojos lo tomaron brevemente y sintió que sus propias mejillas se calentaban. Su atractivo era innegable, algo evidente por los intentos mal ocultos de su hermana menor de mirarlo fijamente a lo largo de la cena, pero había una gran diferencia. Ella estaba aprendiendo, entre cuando él simplemente se ocupaba de sus asuntos y cuando se ocupaba de ellos. Eso. La confianza y la autoridad que lo invadió llenaron la habitación, atrayendo todas las miradas hacia él y prestando toda su atención. Incluso su padre tuvo que hacer un esfuerzo visible para mirar a sus hijas durante la conversación del comensal por miedo a que pareciera que estaba mirando a su invitado de honor. A pesar de tener toda la atención de todos allí, Naruto no pareció darse cuenta en absoluto, algo que Hinata inmediatamente supo que estaba lejos de la verdad. Aún así, simplemente se sentó allí, la más leve de las sonrisas tirando de sus labios, mientras respondía cortésmente a las palabras de su padre. Si ella no hubiera conocido al líder de los lobos como lo hizo, podría haberse inclinado a creer que él era simplemente el tipo callado, tímido y poco dispuesto a entrar en el centro de atención. Su presencia contundente, incluso cuando solo ocasionalmente asentía con la cabeza a lo que sea que su padre estaba diciendo, debería haber sido suficiente para decirle a los desinformados lo increíblemente equivocados que estaban. No, solo estaba callado porque todavía no era el momento para hacer ningún tipo de movimiento. Justo cuando su padre intentaba leer a su invitado, ese mismo huésped estaba sintiendo a su padre, analizando todo sobre él para ver cómo podía sacar el mejor provecho de su situación actual. Era indudablemente un lobo, que generalmente estaba al acecho, pero en este momento lo comparó con una serpiente que estaba esperando para atacar, con una lengua bífida oculta hasta que llegó el momento de persuadir a su presa de una falsa sensación de comodidad y seguridad. Era extraño, tenía que admitir, que siempre parecía parecerse a un animal diferente. ¿Era simplemente porque no había una sola criatura a la que se pareciera completamente, o cambiaba cada vez que le convenía para alcanzar mejor sus objetivos? Hinata, como era de esperar, tenía la sensación de que era bastante probable ambas cosas.
Al darse la espalda al joven que era el papel exacto en su vida que no podía definir, sus ojos color lavanda cayeron sobre su hermana, quien aún hacía todo lo posible por parecer medianamente interesada en su invitada si nada más, le permitió a Hinata saber exactamente por qué su hermana había sacado el tema de nunca haber agradecido a Naruto por sus acciones de defensa del honor del clan, o cualquier otra mierda que su padre estuviera de acuerdo. Ella juró, ¿Hanabi realmente creía en las tontas enseñanzas de los ancianos o simplemente era demasiado buena para usarlos para manipular a su padre, y amenazaba con convertir su sonrisa suave en una sonrisa completa? Con cuidado para asegurarse de que no era así, tuvo que preguntarse momentáneamente por qué su hermana había querido encontrarse con Naruto. Su conexión con los lobos, o poderosos aliados, como había dicho su padre, había sido conocida por más de un año sin que ella dijera nada, y solo después de que Navi sacó el tema del encuentro con él, la Casa de los Lobos fue anunciado como parte del Tribunal Imperial de Bomberos, por lo que no podría haber sido. Entonces, ¿cuál había sido su razón? ¿No podría tener nada que ver con los lobos en absoluto? ¿Era porque ella solo sentía curiosidad por él, después de haberla escuchado hablar de él o de haberle visto sobre la aldea? ¿Tenía algo que ver con ella? ¿Era por eso que su hermana había despertado un interés repentino? Pero eso no tenía ningún sentido, ella realmente no había estado haciendo nada. De hecho, aparte de encontrarse con algunos de los miembros más influyentes de su rebaño, el de Naruto, ella se corrigió a sí misma, realmente no había llegado a mucho. Y fue entonces cuando la idea la golpeó. Si ella solo había estado atendiendo al rebaño, y sus acciones estaban detrás del deseo de Hanabi de encontrarse con Naruto, el joven, para proclamarla como bajo su protección en la academia, ¿Hanabi de algún modo sabía del rebaño? Y si es así, ¿qué estaba planeando? La cena continuó por la misma pista durante las siguientes 2 horas. Naruto no le prestó atención al nerviosismo que se había apoderado de Hinata, y solo estaba vagamente interesada en la combinación de vacilación y esperanza en los ojos de su hermana mientras continuaba mirándolo. Ninguna de esas cosas le molestaba, y así, por otro lado, le estaba poniendo de los nervios. Sin duda fue un sentimiento compartido. Hacía tiempo que estaba acostumbrado a poder leer a las personas que lo rodeaban y, si lo decía él mismo, era bastante competente en los juegos que con tanta frecuencia se jugaban durante el difícil baile de la política. Desafortunadamente, lo mismo parecía ser cierto para Yashi, también si no fuera por la mirada apenas perceptible en su rostro que coincidía con sus propios sentimientos sobre este asunto. Es posible que haya pensado que estaba superado. Esto era mejor, esta igualdad, pero no hacía más fatigoso tratar con eso. Aparte del lento progreso, ya que ambos intentaron hacerse una idea del otro sin mostrar sus propias manos, lo cual, sin duda, podría haber sido más fácil si el clan Ead hubiera estado inclinado a subestimarlo. Las cosas iban bastante bien, la música llenaba el aire de una habitación contigua, atravesaba las finas paredes con una facilidad apenas amortiguada, y la comida era buena. El ambiente, aunque formal, todavía era cálido y decentemente cómodo, para alguien que ya había cenado en el palacio del daimyo. En general, se estaba divirtiendo mucho, a pesar de la naturaleza tediosa de su juego actual con su anfitrión. Aún así, no pudo evitar estar un poco agradecido con la hija más joven, la que no parecía muy capaz de decidir si su presencia allí era algo bueno o no, cuando habló en favor de lo que tenía que ser menos que la 12ª veces anoche. Padre, hemos estado cenando durante un tiempo. Ella empezó. Tal vez podríamos romper por unos minutos. Podría mostrarle a nuestro invitado los jardines. El pensativo ceño fruncido solo tomó su rostro por un momento antes de asentir. Una sugerencia sonora. De acuerdo, la cabeza del clan. Estoy seguro de que todos podemos usar un momento para estirar las piernas y dejar que la comida se asiente. Se volvió hacia su hija mayor. Informa a las cocinas que hemos terminado con la comida y tendremos algo dulce cuando regresemos. Era obvio, al menos para Naruto, que quería un momento para sí mismo, para poder pensar en la reunión. Hasta el momento, sin tener que continuar la conversación, era comprensible, y Naruto tuvo que inclinar mentalmente su sombrero hacia el hombre. Como estaría de gira por los jardines con la heredera, no tendría la misma ventaja. Sabiendo esto, no pudo evitar mirar al hombre a los ojos, sonreír e inclinar la cabeza lo más mínimo, para decir que sabía muy bien lo que se estaba haciendo. Él sabía, y él aprobó. Una sonrisa similar, aunque notablemente más pequeña, apareció sobre los labios de Yashi, y por un momento pareció que el hombre no sabía si estaba más decepcionado por haber sido visto tan fácilmente o divertido que el chico. De hecho, parecía ser su partido. Era algo extraño, sin duda, para los dos. No lo suficiente se encontraron desafiados.
A pesar de sí mismo, e incluso sabiendo lo que estaba sucediendo en el clan detrás de la espalda del hombre, a Naruto le gustaba el jefe del clan Hyuga. Sería una pena si se interpusiera en el camino. El sol se había puesto completamente en algún momento durante la cena y ahora solo un escalofrío de calor permanecía en el aire de la noche, que pronto sería expulsado cuando la noche cubriera completamente el mundo. Había pocas linternas encendidas alrededor del complejo, probablemente debido al hecho de que los centinelas no necesitaban que fuera demasiado brillante como para detectar intrusos, pero la luna llena era más que suficiente para iluminar la oscuridad a su alrededor. Excepto por el leve crujido cuando una suave brisa acariciaba los planos cercanos y el ocasional movimiento de sus ropas, hubo otro sonido al caminar por el sendero de los principales jardines de Hyuga. Esperaba que hubiera al menos alguien alrededor, pero tal vez simplemente tenían una tendencia a retirarse antes que la mayoría de la aldea. Eso o alguien había arreglado para la privacidad. Si eso había sido y así, Hanabi miró brevemente a la joven que caminaba a su lado, o si era simplemente una coincidencia, o incluso a otros miembros del clan simplemente viéndolos y otorgándoles privacidad por su propia voluntad. Él no sabía. Tampoco estaba seguro de si importaba. Naruto-san. Su voz rompió el cómodo silencio que había estado entre ellos y la miró. Ella había hablado y, sin embargo, sus ojos no se atrevían a encontrarse con los suyos, casi como si estuviera asustada. No parecía asustada, más bien vacilante, preocupada. Sí, Hanabi-san. Él le dio una sonrisa suave, más para tranquilizarla que porque estaba disfrutando de su compañía, lo cual, de hecho, era, pero eso no iba al caso. Pero si ella realmente logró verlo, seguía siendo desconocida para el joven daimyo. ¿Podemos sentarnos por un momento?, preguntó, haciendo un gesto hacia un banco cercano. Me gustaría hablar contigo. Levantando una ceja frunció el ceño. Esto era extraño, honestamente no tenía idea de qué querría hablar con él. Por otra parte, tampoco podía pensar en nada de lo que ella quisiera hablar, eso necesariamente sería algo malo, y asintió con la cabeza. Ciertamente. Los dos se movieron para sentarse sobre la piedra fría del banco y el silencio descendió una vez más. Esto no le molestó a Naruto, podía esperar para escuchar lo que ella quería decir, y si ella no lo dijo, bueno, sería un poco curioso, pero no había ninguna pérdida real por lo que él sabía. Pasaron casi 5 minutos de silencio después de que ella se había tomado el coraje y se había tirado directamente. Sé de Hinata no Mikoto. Una ceja se levantó, pero él no hizo otra indicación de que la había escuchado. Aún así, comenzando con eso, él sabía que ella era la heredera ahora. ¿No debería eso significar que estaba siendo entrenada para ser la próxima cabeza? Ya si conocía el juego, jugaba malditamente bien también, así que estaba haciendo esto a propósito o simplemente era desesperada cuando se trataba de sutileza. Si hubiera sido un hombre inferior, ella habría muerto tan pronto como las palabras se hubieran registrado, y él se habría preocupado por quién más podría haber sabido y cómo fue que descubrió más tarde. Afortunadamente para ella, él no era un hombre inferior y fue lo suficientemente inteligente como para escucharla antes de decidir qué curso de acción quería tomar. ¿De quién, ahora? Ella le lanzó una leve mirada, sus agudas facciones le recordaban a su padre. Era obvio a quién iba a llevar después y parecía que estaría en mayor desventaja de lo que se había dado cuenta anteriormente. Mientras Yashi tenía tiempo para meditar sobre sus pensamientos en paz, continuaría con el juego, aunque a un nivel menor. Si este había sido el plan del hombre, Naruto lo maldijo y lo aplaudió. Si no, bueno, él todavía estaba en desventaja, ¿no? Sé que usted sabe. No pudo evitar la leve sonrisa que tiró de sus labios. Y ahora sé que sabes que sé exactamente qué. Frunció el ceño, algo que era realmente más adorable que cualquier otra cosa teniendo en cuenta su edad y su pequeño tamaño, y le lanzó una mirada asesina. Acerca de Hinata no Mikoto. ¿Qué se supone que debo saber que sabes que sé sobre Hinata no Mikoto? Ella gruñó, realmente gruñó. A él le estaba empezando a gustar. Antes de agarrar la parte delantera de su camisa y acercarlo más a ella, sus narices se tocaban antes de darse cuenta de que había una cuchilla en su garganta y su expresión divertida se había derretido por completo de su rostro. Lentamente, soltó su agarre sobre él, sus ojos nunca dejaron el frío metal contra su piel. Pensaremos mejor de intentar eso de nuevo, ¿no? Apenas pudo evitar asentir. Ese sí. Ciertamente lo haría, que casi le había costado la vida cuando lo único que tenía intención de hacer era mirarlo furiosamente y decirle que se la quitara. ¿Ahora, estabas diciendo? Él incitó mientras devolvía su espada a la faja púrpura envuelta alrededor de su cintura. Sé lo que Hinata está haciendo.
Ella comenzó de nuevo. Era obvio que iba a tener que estar completamente abierta y esperar que ella tuviera razón. Había pocas posibilidades de equivocarse, pero una pequeña posibilidad era más que suficiente para que algo saliera mal, y sé que los lobos están con ella. ¿Y ahora qué? Interesante. No parecía interesado, ni en lo más mínimo, y la forma en que la miraba con el ceño fruncido como un dios enojado hizo que quisiera encogerse nunca más. Se prometió a sí misma, sería tan tonta como para tocarlo sin permiso. Al menos, no hasta que estuvieran al menos en términos amistosos. Tenía que recordar que no era alguien de la academia o un miembro de menor rango del clan. Esto ni siquiera era un igual, él era superior a ella enloqueciéndola o no, ella no debería haberse atrevido a ser tan libre con sus acciones. Ella era la heredera Hyuga, la hija de Yashi, era mejor que perder el control de esa manera por un momento. Sé que tienes vínculos con los lobos, lazos estrechos, y no soy tan tonto como para pensar que incluso si mi padre y los ancianos ganan, nuestro clan no se derrumbará. ¿Ganar? ¿Qué hay para ganar? El clan. Su respuesta fue inmediata. Hinata tiene un seguimiento de los miembros de la sucursal y eventualmente hará una mudanza o mi padre aprenderá y tomará medidas. De cualquier forma, las personas asociadas con la rama principal, gente como yo, perderán. Oh. Una ceja levantada en cuestión, la curiosidad en su rostro. ¿Y cómo te imaginas eso? Incluso si los miembros de la rama no nos matan a todos, el clan mismo colapsará sin ellos. De cualquier manera se debilitará, pero con los lobos apoyando a mi hermana, no los afectará tanto. Ya veo, ¿estás tratando de decir que deseas apoyar a tu hermana? Sus ojos brillaron de ira. ¡No! Ella prácticamente escupió. No me uniré a ella ya que ella destruye a nuestro clan. La joven parecía desinflarse a su lado, pero no puedo hacer nada para detenerla. ¿Por qué, entonces, deseabas hablar conmigo? Porque quiero salir. Puede que no sea capaz de detener nuestra caída, pero voy a ser condenado si mi hermana me derriba. Estás con los lobos y los lobos están aliados con Hinata. Supongo que podría hablar con ellos. Eso no es lo que estoy pidiendo. Y lo que estás preguntando es. Ella vaciló por un segundo antes de condenar su orgullo y arrojarse al suelo delante de él, postrándose a sus pies. Protección. Su voz estaba algo amortiguada por su posición, pero la escuchó lo suficientemente bien. Pido protección debajo de ti, Naruto-sama. Él parpadeó varias veces mientras procesaba lo que estaba diciendo. Eso había sido completamente inesperado. Aquí estaba él, preparado para cortarla para mantener las acciones de Hinata en secreto, y estaba dispuesta a desechar su orgullo por la más mínima esperanza de salvarse. No había visto venir esto, pero cuando una sonrisa se extendió por su rostro, una pequeña risa escapó de sus labios. Es posible que nunca haya considerado que esto ocurra, pero ciertamente no iba a dejar pasar esta oportunidad entre sus dedos. Se movió del banco y tuvo suficiente espacio para agacharse sobre ella ahuecando su mejilla con una mano, trajo su rostro para mirar el suyo. ¿Tienes alguna idea de lo que estás preguntando? Él cuestionó. ¿Realmente comprendes qué es lo que estás haciendo? Ese sí, Naruto-sama, sé lo que estoy preguntando y en qué posición me estoy metiendo, pero no tengo otra opción. No voy a sobrevivir solo y la única manera de vivir con el Hyuga esperaría que me perdonase el tiempo suficiente para suplicarle a mi hermana. Preferiría tener la opción de comprometerme con otra persona antes de ser forzado a tal posición. Admirable, supuso más bien inútil para ella al final, pero ¿quién era él para quejarse? Con las dos hijas del clan Ead, los Hyuga ya eran tan buenos como él. No es que todavía no lo estuvieran, pero esto solo lo garantizaba. Pensó brevemente en usarla para poner a más Hyuga a su lado antes de que las cosas llegaran a un punto dentro del clan, pero lo decidió mejor. La gente sospecha, y eso no es bueno. No era hora de descubrir el pequeño culto de Hinata, todavía no. Simplemente la arrastraría hasta que todo hubiera pasado y ella podría ser utilizada para apoyar la regla de Hinata, o podría ser colocada en la posición de jefe para comandar el clan como quisiera. De cualquier manera, tendría el clan más poderoso de la aldea más próspera bajo su control. Y eso no era algo probable, especialmente cuando era el daimyo de un país extranjero. Ese pensamiento frunció el ceño. Definitivamente tendría que mantener su participación y la de los Wolves en este completamente secreto. Lo último que necesitaba en este momento era el daimyo de Inokuni, pensando que estaba tratando de tomar el control de su aldea oculta. El hombre estaría comprensiblemente nervioso si supiera que otro daimyo, incluso uno aliado, tenía algún tipo de control sobre un gran grupo de guerreros que habían jurado su país. Parecería demasiado como si estuviera tratando de usar su alianza para tomar como suya Inokuni, una conclusión difícil de alcanzar cuando su ascensión al estado de daimyo fue exactamente por los mismos medios.
Pero ese era un asunto en el que se trabajaría más tarde, él no dejaría pasar esta oportunidad y sí, al final, él tenía que abandonarla para mantener el resto de sus planes. Que así fuera, no era como si su hermana no fuera suya y, a través de ella, el clan mismo. No, esto era solo un seguro extra, una oportunidad extra, y odiaba irse sin que ahora se lo hubieran presentado. Muy bien. Finalmente habló. ¿Asistirás a la academia, no? Yo soy. Ella asintió tanto como pudo cuando él sostuvo su mentón en su mano. Mañana enviaré a alguien para que te busque después, para que podamos hablar más sobre esto, los conocerás por mi banda. Síguelos, pero no te acerques hasta que te hagan un gesto para que te unas a ellos, ¿entendido? Perfectamente, Naruto-sama. Haré lo que mandas. Era obvio que le dolía decir esas palabras, pero eso hizo que una sonrisa se dibujara en sus labios. Ella pudo haber perjudicado a Hinata en un momento, pero realmente no tenía nada en contra de ella. El hecho de que sus acciones solidificaran la lealtad de la antigua heredera hacia él ya era un punto a su favor. También había algo que decir acerca de un orgulloso miembro de la rama principal, entregándose completamente a su voluntad. El lobo dentro de él estaba contento. Ven, ponte de pie, es hora de que volvamos a la presencia de tu padre. Él se puso de pie, empujándola hacia arriba con la mano que aún le acariciaba la barbilla. Le hemos dejado suficiente tiempo para ordenar sus pensamientos. Sí, Naruto-sama. Ella se estaba sometiendo ahora, sabiendo que tenía que confiar en él para escapar del destino de su clan, pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que no pudiera rendirse más? ¿En qué punto gritaría todo su ser con angustia por su falta de orgullo y la obligaría a actuar contra él? ¿Cuándo ella estaba a salvo? ¿Cuánto antes? Sonriendo, él miró hacia abajo para verla allí parada, con los ojos en el suelo, esperando a que él tomara la iniciativa como una serpiente lista para atacar, un lobo listo para abalanzarse. Ella le pidió su tiempo. Ahora estaba intimidada por la necesidad y el miedo, pero no duraría para siempre. Si era sincero, estaba esperando con ansias el momento en que ella no pudiera tomar más y atacó a él. De hecho, no podía esperar. Quizás las cosas se volvieron un poco más interesantes aquí en Konoha.